Fabi, gracias Andrés y Carlos por la presentación. Yo soy Eric Schubach, Chief Visionary Officer de Control 365 y un poco contar algunas historias de casos. No vamos a nombrar el cliente ni nada, pero hay casos ahí interesantes. El primero tiene que ver con el tema de los préstamos, ¿no? Es un caso muy interesante que de hecho fue premiado, ahí es importante lo que vienen hablando, ¿no? De exigir el tema de las certificaciones, el tema de los premios, o sea, ver cuáles son los casos de éxito que tiene el partner. Y en este caso es un banco, año 2020, pandemia, ya todos lo conocemos, empresas en riesgo, gente en riesgo, salarios y demás. Ese banco prestaba alrededor de 1.300 préstamos por año, es decir, esa era más o menos la tasa, y tenía que salir a prestarle a todas estas empresas, ¿no? Alrededor de 50.000 compañías en el país que tenían que recibir esos préstamos, y básicamente el gobierno, como en todos los gobiernos de LATAM en general pasó más o menos lo mismo, decían básicamente lo siguiente: bueno, a ver, el que presta primero es al que le doy los fondos. Entonces el banco que más rápido se movía, el banco que más rápido tenía éxito era el que se llevaba los fondos y ganaba el dinero. Y un poco lo que veníamos charlando también con los chicos de Blue Prism es, si ellos cobraran un porcentaje en vez de las licencias por los negocios rentables o por la eficiencia, serían millonarios, digamos, ¿no? Porque es empezar a ver no solamente los FTI, sino empezar a ver cuál es el retorno de inversión en un montón de otros factores, ¿no? Entonces, en este caso se implementaron trabajadores digitales. Eso se hizo aproximadamente en una semana, es decir, en una semana ya tenían todo armado. Ellos están, no sé Fabi si después se puede volver a la lámina de industrializar y demás, ellos ya están en la tercera escalada, que es la de innovación, justamente porque, y un poco lo que dijo Andrés, bueno, ¿qué es Hyper Automation? Yo ahí, no es que difiero, pero creo que le agregaría algo. Para mí Hyper Automation es cuando yo me puedo mover rápido, es decir, tengo un cambio rápidamente de entorno y me tengo que adaptar rápidamente. Había 50.000 compañías a las que había que prestarle el dinero. En una semana se armaron estos procesos, estos robots, se automatizó directamente todo el sistema de préstamos. Ese sistema de préstamos tardaba alrededor de un mes y medio, porque las empresas y las personas, ¿con qué banco toman el préstamo? Con el que se los presta más rápido. Cuando nos vamos a pedir un préstamo, ¿qué hacemos? Vamos a 2 o 3 bancos, el que me lo presta más rápido lo tomo, el que me da mejor tasa, el que me da mejores condiciones. Bueno, básicamente el banco en ese momento prestó durante todo el año, que ni siquiera iría al año, vamos a decir, en esos 3-4 meses que duró este frenesí de la pandemia, 130.000 préstamos. ¿Cuánto tardó en dar esos préstamos? 2 minutos cada préstamo. 2 minutos. Todo robotizado. Y esto es lo que habla un poco Andrés, el end-to-end, ¿no? Es decir, no automatizamos un procesito, sino de que se conecta al home banking, entra, pide el préstamo, carga su DNI, su cartola, demuestra sus ingresos y demás. Bueno, eso llevó 2 minutos solamente. El banco ahí, además de tener un ROI súper importante, porque la inversión de una semana de 4 personas, de algún tema de licencias, horas de robot, tuvo 550 de ROI. Pero la realidad es que eso no es lo más importante. De hecho, fue uno de los casos premiados de Financial Services Impact de Blue Prism en uno de estos años, que fue 2020-2021. Pero eso no es lo más importante. El banco ganó $50 millones. Entonces, ¿cuánto vale ese 550%? No importa. Porque lo importante es lo que ganó. Pero también lo importante es la imagen de marca. Porque la imagen de marca que le dio al banco fue que salvó 200.000 salarios. 200.000 personas pudieron seguir cobrando su salario porque le recibieron la ayuda estas empresas. Entonces es un lindo caso, que es el de loans, el de préstamos o el de créditos, que ese fue uno de los premiados. El otro tiene que ver con el onboarding digital. Ese también es súper importante, el de onboarding digital. Y tiene que ver con el employee journey. Es decir, no fue un proceso de cómo toma una persona y demás, sino desde la búsqueda en LinkedIn, por ejemplo, que es un tema también de recursos humanos que le está costando conseguir gente. En el tema de la búsqueda se implementó inteligencia artificial con Azure Community Services integrados, se buscaba en LinkedIn, se hacían los reportes, se mandaba a recursos humanos y pasó de 7 semanas que le costaba al banco tomar una persona, 7 semanas que recibía la carta oferta hasta que la persona estaba sentada con su máquina, con sus credenciales y demás, de 7 semanas a tan solo 4 días. 4 días. Ahora uno puede ver también de vuelta, vamos al ROI, 10.000 horas de vuelta al negocio, pero ¿eso es importante? ¿O lo importante es que ahora yo en 4 días tengo una persona sentada?
Y la realidad es que el banco contrataba 60 personas por mes, 60, 70. Hoy ya está contratando 100 personas por mes y va por 120, 150. Gracias a ese proceso. Y ese proceso se puede seguir mejorando todavía aún más. Entonces, estos son los lindos casos. Y hay un caso, que este es el que más me gusta, porque este es el que uno dice, no había forma de hacerlo si no era con la fuerza de trabajo digital. Todos los otros casos me puedo demorar más, puedo prestar menos, puedo ganar menos, pero lo puedo hacer con gente, vamos a decir, ¿no? Me puedo equivocar y demás. Pero este caso, si no había la fuerza de trabajo digital, no lo podía hacer. Era un país, porque esto ya fue un tema de país, que evidentemente se darán cuenta de qué país estoy hablando, también por la forma en la que hablo, pero era un país que tenía que devolver su dinero, ¿no? Es decir, le habían prestado dinero, pedía, en algún momento tenía que pagar. Septiembre del 2019, el presidente dice, ¿sabes qué? Me parece que me di cuenta de que no tenemos plata para devolver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hablar y decir, che, no puedo devolver el dinero. Así que voy a devolver un 15% en septiembre, un 15% en enero, un 30% en marzo y así sucesivamente. Y lo voy a devolver en 6 meses, 9 meses. El tema no fue ese. El tema es que eso tampoco fue planificado, como también se hace en este país. Entonces, el viernes a las 10 de la mañana, directamente avisó y dijo, ¿saben qué? Bancos tienen que modificar todos sus procesos y el lunes todos tienen que abrir con ese proceso. Todos los bancos corriendo. Este banco, en 4 días, con 40 trabajadores digitales de Blue Prism, porque no había forma de conseguir 40 personas, que ni siquiera creo que eran 40, porque 40 tampoco trabajan 24 horas, no se equivocan, no duermen, no comen. ¿Cómo los entrenás? ¿Cómo entreno 40 personas? Y si las tengo, ¿cómo hago que quieran venir a trabajar el fin de semana? Porque ellos no tienen la culpa, digamos, de este tema. Entonces, gracias a la fuerza de trabajo digital de Blue Prism, gracias a que se sigue el modelo ROM, porque también todos estos casos son de una gran compañía que está en varias partes de Latinoamérica, por eso también lo traigo, porque es un caso global y súper premiado, que justamente tiene el modelo ROM bien implementado. Entonces pueden reaccionar rápido, tienen los objetos bien nomenclados, tienen las colas bien organizadas, tienen el modelo ROM bien implementado, toda la documentación, tienen un COI bien armado y gracias a eso pudieron reaccionar rápido. En 4 días fue el único banco del país que abrió. ¿Qué me comenta la Head of RPA? Me llamaban de todos los bancos. Es decir, los otros bancos llamaban, ¿cómo hiciste para abrir? Imposible. Bueno, 40 trabajadores digitales de Blue Prism trabajando. ¿Cuánto había en juego? 100.000 millones de dólares. Entonces ahí ya no implica el ROI de 40 trabajadores, de la licencia, de la cantidad de procesos, de las horas. Ese es un lindo caso también. Claro. Y el otro caso también, que voy a decir, vamos a decir, es un cisne negro, pero que entiendo que a muchas empresas también le puede llegar a pasar. Un proveedor que tenía un producto para el banco y que trabajaba con eso. Creo que era préstamos prendarios y demás. El banco decide, después de 20 años de contrato, dice, vamos a tener que modernizar esto un poquito, vamos a cambiar este producto. ¿Qué le dice el proveedor? No, mirá, tenés todavía 2, 3 años de contrato, te podés salir, tenés que pagar esto y demás. Bueno, ok, pero necesito migrar la información. Ah, pero si vos querés migrar la información, pues la información estaba encriptada, ¿no? Y además había aquí registro por registro, entonces era tengo que mirar la información. Ok, la podés migrar, pero si yo te la tengo que migrar, te voy a cobrar 3 millones de dólares. Ok, perfecto. No, cuando fueron arriba al banco, el banco le dijo, no hay manera de que yo pague por salirme. ¿Qué hicieron? Implementaron los trabajadores digitales. En 2 meses tenían toda la información migrada, le dijeron al proveedor, un gusto, me puedo salir del contrato, y lo hizo la fuerza de trabajo digital de Blue Prism. Es decir, no solamente tiene que ser proceso de negocio, puede ser continuidad del negocio y puede ser riesgo del negocio, que esas son las cosas que a veces son intangibles, pero que están también en la mesa del C-Level. Y esto fue gracias a todo el modelo ROM y a lo que también llama Blue Prism, todo lo que tiene que ver con el Capability Provider, ¿no? Es decir, tener un partner que tenga Capability Provider. Nosotros estamos certificados a nivel Gold de Capability Provider y eso hace que Blue Prism sí nos tenga que auditar, porque eso sí se audita la cantidad de profesionales que tenés certificados, pero una cantidad, que era un poco lo que hablaba Fabián, no, si te auditan 40 y vos tenés 300, no podés auditar el resto de los que trabajan con el cliente, pero sí tenés una masa
que si está auditada. Lo mismo los casos, los COE, se fijan los 50, 70 documentos que tiene que tener el COE, todos los pilares cumplidos, tenés que tener evidencia de haber implementado ese modelo ROM. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería traer también sobre la mesa, algunos casos de éxito interesantes, pero el que más me llamó la atención fue este, ¿no? Algo que no se puede hacer si no está la fuerza de trabajo digital de Blue Prism y de S6C. Y un tema también adicional, como para cerrar, el tema de la innovación. Uno de los premios que nosotros ganamos también en 2020 fue innovación global. Una vez que vos ganás regionalmente con el resto de los partners, vas a competir de manera global. Competís contra Asia, contra Europa, obviamente Latinoamérica, Estados Unidos. Bueno, nosotros ganamos el premio de innovación global. Este banco también tiene un montón de herramientas que implementó con nosotros. Tiene Blue Prism integrado con Slack, entonces es el único banco que tiene 0 incidencias en el área de RPA, porque básicamente RPA se entera antes de los problemas y las incidencias que el propio cliente interno. Si el cliente interno nunca lo ve, porque RPA ya lo está viendo el área de RPA. Lo soluciona y para el cliente funciona. Se integró también con un fondo de inversión muy grande, el número 1 del mundo en Europa, en España, también que era parte también de este banco, que después se vendió, pero es el fondo más grande. Se integró con Teams, así que también está integrado. Ahora lo hemos integrado con Telegram, porque también hay gente que está afuera, sabemos que después está el tema VPN y demás, con los clientes está integrado afuera y también para las guardias, para el soporte, está integrado con Telegram. Después hay otro producto también muy interesante que tiene que ver con Business Discovery, donde ahí están todas las métricas. Ahora obviamente ya en la nueva versión Blue Prism tiene un montón de métricas muy copadas, muy nuevas, muy modernas, pero estamos hablando del 2020. Entonces en ese momento tenías el Discovery, tenías los procesos, tenías lo que estuvieron mostrando con los distintos circulitos, la complejidad, la velocidad, la entrega. Todo eso lo podían ver, y eso lo podía ver el directorio, y el directorio podía ver las horas de vueltas al negocio, la rentabilidad. Eso le da visibilidad al C-Level. Después está RoboAdvisor, cómo hacemos para que también puedan ver el resto de las áreas sus procesos. Ahora vimos que S6C también tiene una herramienta, pero de vuelta en ese momento no existió, los que tienen una versión más viejita de Blue Prism tampoco la tenían, y eso permitía al resto de las áreas poder ver en qué estado estaban sus procesos. Porque antes, cuando lo hacían los humanos los procesos, uno se levantaba y decía: Fabián, ¿en qué estado está tal proceso? Y lo podía consultar. Gis, ¿en qué estado está tal proceso? Bueno, ahora podían ver ese estado y podían bajar la ansiedad, no se les llevaba de correos, por lo menos lo que nos decía la Head of RPS, me llevaba de correo la casilla preguntándome sobre los procesos, cómo van, falló. Bueno, eso también lo pudo resolver. Entonces son un montón de iniciativas de innovación que nosotros venimos empujando. También hablamos de Robot as a Service, es decir, un montón de iniciativas que empiezan a hacer sentido, la integración con la nube. Entonces, bueno, un poco todo eso, y gracias, Fabi, por darme el espacio. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Sí. El caso de cero incidencias, ¿cómo hacía esa institución o ese cliente para atender reactivamente, proactivamente esos incidentes o esas mejoras y hacerlo en vivo? Es decir, nosotros hoy en día en la institución tenemos un asterisco, pues nos están revisando hacer esos cambios en producción en vivo. Lo hacían en background y después lo subían otra vez a producción, o lo hacían de una vez en vivo. Este banco en particular tiene los 3 ambientes. Tiene desarrollo, tiene testing o QA, o vamos a decir preproducción o homologación, vamos a decir, o marca blanca o marcha blanca, y después sí tiene producción. Entonces, en ese sentido, sí, ellos tenían un ambiente intermedio para poder probar. Obviamente no son iguales los ambientes y demás, pero lo importante es que tenían un grupo de Slack, y esto capaz que suena muy trillado, pero era integrado con Slack, con grupos, con imágenes. Para los errores de los procesos tenían un elefantito rojo. Cuando salía bien tenían una persona festejando en verde. Pero básicamente, cuando había el elefantito rojo, el primero que veía de soporte era el que se conectaba. Esa pregunta está buena porque en general cuando hablamos de soporte RPA dicen: tengo que tener gente mirando la pantalla. Primero, que aburrido. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Es un trabajo que no quiere hacer nadie. Y segundo, que es ineficiente. ¿Cuánta gente tenemos que tener para cubrir una guardia de 24 horas? 3 como mínimo, porque si no vamos a trabajar más de 8 o 9 horas cada uno. Tenés que estar atento, tenés que saber de infraestructura, tenés que saber de desarrollo, tenés que saber a veces el modelo ROM, tenés que conocer el negocio, tenés que saber con quién hablar. Con lo cual son personas entrenadas. No es que pongo a alguien de contact center, le pongo un script
y funciona. Entonces, esa fue la forma en la cual ellos tenían cero incidencia. Obviamente reaccionaban rápido y obviamente tenían bien implementado el ROM. Porque una de las claves era esa. Era, falló algo acá. Bien, está todo documentado, tengo el objeto, lo cambio acá, listo, cambié el proceso. No, tengo que repensar todo el proceso. Tenían las excepciones bien capturadas, porque tenían bien hecho el análisis, que eso también es fundamental. Hacer bien el análisis del proceso, capturar bien todas las excepciones. A veces no es, saquemos el proceso rápido como viene y después vemos las excepciones. Porque ahí te pincha por todos lados y te van a decir de todo, por no decir otra palabra, te van a decir de todo el resto de los clientes internos. Pero esa fue un poco la clave, ¿no? Sí, perdón. Bueno, la pregunta, no sé quién me va a contestar, pero ¿cómo hacen para medir o conocer cuál es un caso de éxito? O sea, ¿cómo ustedes lo miden? Porque, por ejemplo, la etapa en la que estamos nosotros, que nos vemos en esta etapa de madurez, vamos como entre la industrialización y la innovación. Entonces, ahí, ¿cómo hacemos nosotros para ser como un caso de éxito, que a lo mejor en algún momento lo fuimos, pero para ser ahí como, o sea, sabemos que tenemos partners y todo eso, pero eso lo ven partners, lo ven ustedes? Ahí nosotros, con los clientes, también lo que trabajamos, tenemos todo un área de marketing y comunicación. Acá está Gislim, nuestra CMCO, que se encarga de toda la parte de comunicación y de marketing. Nosotros ahí ponemos un equipo a disposición para trabajar para las personas que trabajan en los clientes, porque en definitiva hay personas del otro lado. Armamos presentaciones, armamos videos, armamos los business cases. Entonces analizamos todo eso, vemos cuáles son los objetivos, es decir, los ayudamos a armarlo y también los ayudamos a armar el caso de éxito. De hecho, a este banco hemos hecho videos, hemos hecho presentaciones y hay dos tipos de premios ahí en Blue Prism. Tenés lo de los partners, pero también tenés el Customer Excellence Awards, que también este cliente ganó el Customer Excellence Awards ese año para Latinoamérica.